Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Utalca Sustentable. En esta ocasión vamos a conversar un tema interesantísimo que es sobre los océanos. Para eso, hoy día nos acompaña Carlos Geimer. Él es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte. Además, Carlos es director del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por participar de este nuevo capítulo. Gracias a ti, Pablo, por la invitación, y a todos los que están escuchando un saludo, y ojalá sea una conversación muy entretenida sobre este tema tan apasionante que son los océanos. Sin duda, Carlos, que es un tema muy apasionante y del cual hace mucho tiempo queríamos conversar, porque somos un país destacado, ¿cierto? A diferencia de otros países del mundo que tiene quizá uno de los que tiene más costa, más océano dentro de sus límites. Y un recurso tan importante como el océano, ¿cierto? Que cubre 3/4 partes del planeta Tierra y que por lo demás nos entrega a todas las comunidades un sinfín de beneficios, tanto en términos ecosistémicos, etc. Para partir, Carlos, justamente a lo que ya algo mencionaba someramente, quería que nos contaras justamente eso, la importancia que tienen los océanos para el bienestar y la salud del planeta. Bueno, los océanos son claves, ¿eh? Son claves en todos sentidos. Hay un dicho que se utiliza bastante que dice que no hay verde si no hay azul. Todo lo que ocurre en tierra, todos los procesos y la vida que ocurre en tierra, de alguna manera depende directamente de lo que ocurre en el océano. Partiendo por el agua disponible. El agua disponible en tierra, la fuente de agua, ¿cierto?, tiene que ver con la evaporación de los océanos. El control del clima en tierra, lo que nosotros comemos todos los días, ¿cierto?, y la productividad agrícola y todo eso está íntimamente relacionado con las precipitaciones y con procesos que están ocurriendo en el océano. Y así como la tierra también influencia al océano, la verdad es que el océano es fundamental para que exista vida sobre la tierra. Entonces, partiendo por eso, por definición, el océano es esencial. Y obviamente tú pusiste un tema muy importante, 3/4 partes del planeta es océano, por lo tanto su rol es fundamental. Y para decir también, con todo lo que significa además, lo que nos proporciona como recursos, ¿cierto? O sea, estoy hablando para la alimentación, para la seguridad alimentaria en el planeta, todo lo que proviene del océano, es fundamental también. Y además son fuentes, pero riquísimas de alimentos, ¿cierto?, que no encontramos en otras partes del planeta. Así que del océano podemos esperar todo y la verdad es que le debemos todo prácticamente. Sin duda, que es un recurso sumamente importante para la vida y que actualmente está siendo amenazado, ¿cierto?, por diferentes factores externos y muy asociados también al factor antropogénico, ¿cierto? Sí. De esta manera, Carlos, me gustaría que conversáramos, que nos contaras un poco sobre las principales amenazas que reciben nuestros océanos, principalmente quizás el Pacífico, que lo tenemos más de cerca, respecto a la contaminación u otros factores que puedan estar alterando su funcionamiento. Se conocen muchas amenazas a los océanos, pero a nivel mundial son 5 que son las principales. Una es la sobrepesca, el otro es la contaminación, otro es la destrucción de los hábitats, o sea, del fondo, de la línea de costa, todo eso. Otro es la introducción de especies invasivas, y lo otro es el cambio climático. Esos se sabe que son las 5 principales causas de pérdida de biodiversidad en el océano, las principales amenazas. Hay otras que obviamente también existen, pero que son menos importantes. Y en los últimos años cada vez ha ido tomando más importancia el cambio climático dentro de estas 5. Pero tradicionalmente, la actividad o la amenaza principal a la biodiversidad en los océanos es la sobrepesca. Y ahí no estamos hablando necesariamente de la pesca artesanal,
La sobrepesca fundamentalmente se debe a la gran explotación por parte de la industria pesquera industrial, o sea, la pesquería industrial. Y eso es un problema a nivel global, y por supuesto en Chile también. Hay muy pocos espacios, muy pocas zonas del océano que no son explotadas por grandes flotas de buques industriales, ¿cierto? Nacionales e internacionales también, que ya no están limitados, ¿cierto?, a los países de los que provienen, sino que están pescando en todas partes del océano. Entonces, esa es la principal amenaza que tiene el océano en este momento. Y en Chile, como te decía recién, no es la excepción. Al menos se reconocen 4 grandes tipos de pesquerías industriales, ¿cierto? Y cuando uno ve cómo utilizan el mar esos buques, porque esos buques son rastreados, tienen posicionadores satelitales, son detectados por los satélites, entonces la autoridad pesquera puede saber dónde se encuentran los buques pescando. Y cuando uno ve los mapas de distribución de esos buques, uno se da cuenta que la verdad es que hay muy pocos espacios del territorio marítimo nacional que no tienen buques pescando. Y eso tú te das cuenta por qué entonces es la principal amenaza. Y como te decía, el cambio climático es algo que cada vez se ha ido haciendo más importante y sobre todo más relevante porque hay más información y porque los efectos del cambio climático se han ido acelerando también en el último tiempo. Yo te diría que ese es otro de los factores que es fundamental desde el punto de vista de las amenazas a los océanos. Tú sabes que el gran problema que tenemos en los océanos es que cuando uno mira, por ejemplo, en tierra y ve que alguien está talando un bosque, es evidente, estás talando un bosque. Si estás quemando algo, si estás tirando basura, tú ves eso. Pero cuando tú miras al océano, ¿qué ves? La superficie del mar. No ves nada de lo que está ocurriendo abajo. Y ese es uno de los grandes problemas. La gente en general es muy poco sensible y muy poco consciente de esta amenaza al océano porque no ven. Y a menos que bucee, por ejemplo, y se sumerja y pueda ver los impactos reales o vea filmaciones que muestren esos impactos, no toma conciencia de que la verdad es que estamos afectando los océanos de una manera dramática hace ya cientos de años. Obviamente acelerado en las últimas décadas, ¿cierto? Pero es tremendo los impactos que se están generando a nivel del océano. Yo te pongo un ejemplo. Uno de las prácticas pesqueras más destructivas que existen en el planeta en la actualidad es la pesca de arrastre. Bueno, resulta que las estimaciones globales, ¿cierto?, indican que en el mundo se arrastra el fondo oceánico. Cuando hablamos de pesca de arrastre, el impacto sería a arar un campo 4 veces al año, más o menos. Es imposible, no es sustentable, ¿no? Claro. Eso, la superficie que se arrastra del fondo del océano es equivalente aproximadamente a 2 veces la superficie de Estados Unidos al año. Entonces, y al año siguiente se vuelve a arrastrar, y se vuelve a arrastrar, y hay nuevas áreas que se arrastran. Entonces, ese tipo de impacto, nadie tiene idea, nadie los ve. Pero todo eso está cuantificado. Y la ciencia, digamos, ha hecho mucho para poder levantar información y generar conciencia. Y si la gente no conoce, no toma conciencia. Y si no toma conciencia, bueno, no se preocupa por pedirle a sus autoridades que eviten prácticas que sean poco sustentables o que disminuyan el impacto. ¿Te fijas? Está íntimamente ligado el conocimiento con la conciencia y con el rol que tienen los ciudadanos para poder exigir también que esto no ocurra. Y desde ese punto de vista, porque es muy importante hacer como este llamado al cambio de conciencia, ¿cierto? ¿Cómo el ciudadano común podría de alguna manera mejorar ese habituar con el océano, con nuestros mares? Mira, afortunadamente ahora hay demasiadas plataformas, ¿cierto?, donde la gente se puede informar. O sea, hace unos años atrás, un par de décadas atrás, ¿cierto?, había que recurrir prácticamente a ciertos documentales específicos o a literatura específica. Ahora, hasta por las redes sociales, están circulando permanentemente videos e información que está disponible online de cosas que están ocurriendo incluso en otro lado del planeta. Y por lo tanto, hay mucha información disponible, ese ya no es el problema. Ahora el problema es justamente el interés que tenga la gente de consumir esa información, de informarse propiamente tal. Eso es lo primero. Lo primero que tienen que hacer es informarse. Informándose ya es un ciudadano enterado que debería asumir, ¿cierto?, su responsabilidad de, uno, tener cambios, por ejemplo, en sus hábitos, que también están relacionados con los impactos al océano. Yo te hablaba recién de la contaminación. Bueno, fíjate que uno de los principales problemas de contaminación no tiene que ver con los desagües, por ejemplo, si bien es un problema tremendo,
tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación por plástico. Y eso no es que alguien está haciendo esa contaminación y genera un problema. Todos estamos contaminando y por lo tanto tenemos que cambiar nuestros hábitos. Entonces, cada uno puede aportar con un granito de arena. Obviamente, una sola persona no va a hacer la diferencia, pero cada uno que aportara y tomara conciencia y se suman esos esfuerzos, eso sí generaría una diferencia. Y lo otro, claramente, ante esa toma de conciencia, ¿cierto?, es que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos como ciudadanos y ser capaces de decirle a las autoridades, señores de las autoridades, yo quiero que esto cambie, no puede ser que esto sigamos haciéndolo de la manera como lo estemos haciendo, y pensemos realmente en cambio incluso a nivel de políticas públicas. Entonces, esa es otra dimensión en la que el ciudadano puede, por supuesto, ejercer su rol como fiscalizador también de lo que está haciendo o de las políticas que desarrolla el Estado. Carlos, y volviendo al tema del plástico, qué bueno que lo tocas, porque a mí, bueno, me dio mucha impresión, quedé, pero en realidad no me lo explicaba cuando hace un par de años, viendo documentales sobre contaminación y el mar, vi cómo la contaminación por plástico principalmente, que se hace a través de las playas, donde anualmente habitan muchos ciudadanos, ¿cierto? Toda esa contaminación se ha acumulado de una manera en que las corrientes marinas han llevado en los diferentes océanos del planeta a una formación de islas de plástico, que uno puede ver por fotos satelitales, por videos de YouTube, documentales, como decía, y son territorios pero totalmente extensos, o sea, creo que el número está alrededor de los 17 millones de kilómetros cuadrados si pudiésemos sumar estas islas de plástico. Tengo entendido que hay una que pertenece al Océano Pacífico también. ¿Cómo pudimos llegar a esto? ¿Cómo sucede? ¿Y cuál es el real impacto que eso tiene en la biodiversidad, en las aves, no solamente en el fondo marino, sino que también las aves que circulan por ahí a diario? Si nos pudieras contar sobre estas islas de plástico. Bueno, mira, lo que tú estás planteando, en los océanos existen lo que se llama, bueno, las corrientes en el océano, ¿cierto? Cómo se mueve el agua. Hay distintos tipos de corrientes, pero las corrientes superficiales, ¿qué es lo que ocurre? Generan verdaderos giros, como remolinos gigantescos en el océano. Y los distintos océanos tienen giros. En el Pacífico, por ejemplo, tenemos el giro del Pacífico Norte y frente a Chile, ¿cierto?, tenemos el giro del Pacífico Sur. ¿Ya? Estos grandes remolinos en el Atlántico también hay, en el Índico también. ¿Pero qué significa eso? Significa que cualquier tipo de, por ejemplo, de basura que llegue de las costas al mar, ¿cierto?, entra en este sistema de giro. Este giro, las corrientes hacen que empiecen a concentrar, ¿cierto?, la basura en un lugar que es el centro del giro del Pacífico, sur en este caso, ¿ya? Es como el centro del remolino. Imagínate cuando tú le sacas el tapón, ¿cierto?, a un lavatorio y el agua empieza a circular. Bueno, en el centro está las cercanías de Isla de Pascua y de la isla Sala y Gómez, que son islas chilenas, ¿cierto? Lo que sucede es que la basura que genera en los continentes, con el continente americano, por supuesto, y en Oceanía, ¿cierto?, y que llega a los océanos, y que es capaz de durar mucho tiempo en el agua, o sea, basura que flota, por lo tanto, ni metal, ni vidrio, ¿cierto?, sino que es fundamentalmente plástico. Esos plásticos entran en este sistema de corrientes y después de una buena cantidad de tiempo navegando en el mar, 2 años, 4 años, depende de dónde está viniendo, ¿cierto?, se van fragmentando en este viaje, porque las corrientes, el oleaje, el sol, ¿cierto?, los va reduciendo, y una botella completa, ¿cierto?, puede quedar reducida a pequeños fragmentos de microplásticos que son finalmente los que van a llegar hacia este centro de los giros, ¿ya?, donde se concentra toda esta basura. Y estas grandes zonas son las que se definen o se llaman islas de plástico, digamos. No es una isla donde tú te imaginas que vas a poder ir a caminar arriba, son grandes focos de concentración de microplástico y de otro tipo de basura también. ¿Te fijas? Eso es un poco lo que está ocurriendo. Si bien hay algunas zonas donde efectivamente se forman islas más sólidas y tú te podrías parar arriba,
en general, cuando se habla de estas islas de plástico, se está hablando de zonas de alta concentración de plásticos flotantes que están acumulándose y otras cosas que flotan, madera también y cosas así, ¿te fijas? Y eso viene de los continentes, en gran parte, y lo que viene de los continentes, por supuesto, se demora mucho tiempo en llegar hasta el centro del giro. Nosotros hemos hecho los cálculos desde el núcleo milenio SMOI. La basura que entra a las costas se demora aproximadamente 2 años en llegar a Isla de Pascua, girando en el Pacífico hasta que se concentra en la zona central aproximadamente. Y en ese viaje se va fragmentando y llega como microplástico. Pero hay otra basura que no es del continente y que es generada por las grandes flotas industriales pesqueras que están afuera. Fuera de nuestras costas o fuera de nuestra zona económica exclusiva, hay buques españoles, chinos, japoneses, taiwaneses, rusos que están usando el mar, digamos, de manera intensiva. Y esos buques normalmente no están recalando en puerto todo el tiempo. Rompen redes al agua, boyas al agua, cuerdas al agua, y todas esas son cosas plásticas que flotan. Entonces, bandejas plásticas también. Tú en Isla de Pascua vas y te encuentras, ¿cierto?, en la costa, con grandes bandejas que son de buques pesqueros internacionales que incluso pueden identificar hasta el nombre de los buques de dónde vienen. Y esa basura también se acumula en el centro de los giros. Entonces, todo esto aporta a estas grandes islas de plástico que tú mencionabas anteriormente. Y ahí, ojo con eso, nosotros tenemos un rol fundamental. Fíjate que el año pasado... bueno, espérate. Antes de hablar de nuestro rol, hablemos también de los impactos que esto genera, porque me preguntaste por los impactos, claro, ¿cierto? Claro. Mira, los impactos son muchos. Uno de los más típicos que uno ve a través de los videos y todo eso es, no sé, las ballenas que se quedan enredadas, los lobos que se quedan enredados, los pájaros también, las tortugas que de repente quedan con un pedazo de plástico, con una malla, con una red, con una cuerda, ¿cierto? Eso es un lado, los enredos. Los enredos ocurren en todos los grandes vertebrados, ¿eh? Como peces, tiburones, aves, tortugas, ballenas, todo eso se enredan. Pero la basura de plástica, ¿cierto?, que se fragmenta y que se transforma en microplástico, también, porque esa la ingieren. Claro. Y lo que ocurre normalmente en las tramas tróficas o en la cadena alimenticia, ¿cierto?, es que los pececitos consumen microplásticos, los peces más grandes se comen esos chicos y acumulan los mismos plásticos que están acumulados por los chicos, ¿cierto? Y otros los consumen directamente, y al final lo que tú te encuentras, ¿cierto?, es que casi todos los grupos, grandes grupos que están viviendo en el océano, ingieren plástico. Y eso es increíble, constatar eso. Los estómagos están llenos de plástico. Muchos de esos son capaces de eliminarlos, pero otros, cuando son de tamaños más grandes, no los eliminan y los acumulan. Había unos colegas nuestros, ¿cierto?, que estuvieron haciendo análisis, por ejemplo, de las aves que nidifican en la isla Sala y Gómez. La isla Sala y Gómez está a 3.500 kilómetros aproximadamente de Chile, es chilena, deshabitada, es una isla que está lleno de aves, podría ser un paraíso, ¿cierto? Y cuando tú vas a esa isla está llena de basura arriba. Esa basura llega a través de las corrientes y el oleaje la tira arriba. Bueno, ¿y qué pasa? Las aves que nidifican ahí hacen sus nidos con la basura. Entonces, las aves, los polluelos se enredan, y cuando se enredan, obviamente muchos mueren, pero estos colegas, ¿cierto?, también abrían el estómago de polluelos muertos para ver qué había causado la muerte, y en algunos casos encontraban 400 trozos de plástico en un estómago de un polluelo. ¿Te das cuenta? La cantidad, el impacto que tiene es brutal. Y eso no es porque el polluelo va a buscar su alimento, sino que porque la madre, cuando le trae alimento del mar, le trae muchas veces también plástico, porque se confunde como si fueran presas, ¿ya? Entonces, tenemos un problema que es gigantesco, absolutamente subdimensionado. O sea, creo que la gente no ha tomado realmente conciencia de este problema, y es fundamental que demos a conocer eso. Nosotros lo hemos estado haciendo como Núcleo Milenio, ¿cierto?, a través de muchas publicaciones de divulgación científica, pero es fundamental porque así la gente también puede tomar conciencia de qué cosas puede hacer para cambiar sus hábitos. Totalmente. Y respecto al origen, y respecto al origen, el año pasado publicamos un estudio muy, muy interesante, donde lo que hicimos, bueno, un colega que es modelador, él hace modelación física, ¿cierto?, de cómo se mueve el océano,
lo que él hizo, ¿cierto?, aplicar unos modelos para tratar de estimar cuánto se demoraba la basura que se genera en el continente en llegar a la isla. Por eso salieron las cifras que te dije yo de 2 años. Y además, cuánto de la basura que está llegando a la isla, producto de las corrientes, ¿cierto?, a Isla de Pascua, Sal y Gómez, viene del continente americano y cuánto viene del otro lado, de Oceanía. Y luego, dentro de el continente americano, sudamericano, discriminar cuánto realmente venía de Chile versus Perú versus Ecuador, porque son todos países, ¿cierto?, que están en la costa Pacífico Este, que podrían también estar aportando basura al giro del Pacífico. Bueno, ahí vienen las malas noticias, ¿cierto? 3/4 partes de la basura que llega a Isla de Pascua, como pequeños fragmentos, ¿cierto?, que viene de los continentes, viene del continente americano y no de Oceanía. Eso es lo primero. Y cuando tú después discriminas dentro de los países sudamericanos, el 94% viene de Chile, ni de Perú ni de Ecuador. Entonces, aquí no podemos nosotros mirar a nuestros vecinos del norte y echarle la culpa a alguien, digamos. La culpa la tenemos nosotros. Y nosotros como país tenemos que hacernos cargo y tenemos que generar cambios. Tenemos que pedirle a la autoridad que haga muchas cosas, lo que hemos escuchado en el último tiempo, ¿cierto? Evitar los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Las leyes que salieron para evitar las bombillas y las bolsas plásticas. Claro, las bolsas plásticas. Todo eso es algo que aporta. Pero fíjate que todavía hay muchos lugares donde uno está yendo y se siguen repartiendo bolsas plásticas. Y a veces cuando no te reparten, la gente reclama y dice, pero que yo quiero mi bolsa plástica, y deme una bolsa plástica. Ahí te das cuenta que no hay un cambio de mentalidad real en todo el mundo. Hay algunas personas que están más conscientes, pero aquí se requiere realmente que la gente entienda cuál es la problemática que está generando. Sí, es más, de repente hay gente que le da lata tener que llevar su propia bolsa al supermercado y todo eso, pero vale la pena. O sea, lo que estamos pensando, ¿cierto?, es evitar esos efectos que son catastróficos, y que en la práctica nos van a rebotar a nosotros. Ojo con eso. Cada vez más los estudios han ido avanzando ahora no solamente a lo que se comen los peces, sino que también a ver cuánto de ese plástico, que muchas veces tiene componentes químicos tóxicos, ¿cierto?, está pasando a la sangre y está pasando a los músculos. Y por lo tanto, cuando tú te comes peces, ¿cierto?, que vienen de estas áreas contaminadas, es evidente que también te estás comiendo parte de esos productos químicos que son altamente tóxicos. Entonces, eso nos rebota a nosotros, eso es lo que te decía hace un rato, digamos, lo que partimos en la conversación. El océano es tan importante, pero todo lo que hacemos se nos está devolviendo totalmente, a mediano plazo, digamos. Claro, es parte del ciclo de este sistema de vida. Sí, y he escuchado estudios, creo que Reino Unido hace un tiempo hizo un estudio en donde en la leche materna justamente encontraron trazas de PDA, que es justamente este componente sintético que tiene el plástico. Así que sin duda nos repercute a un niveles inesperados, donde podemos encontrar los efectos del plástico en los océanos. Carlos, de alguna manera esto va directo al ciudadano, ¿cierto?, a ese cambio cultural. Pero hay otra amenaza, que es el principal fenómeno del tiempo actual, que es el cambio climático. Que, bueno, se ha comprobado que directamente está relacionado por el efecto preindustrial y el calentamiento global. Pero indirectamente ya hemos empezado a evidenciar notorios cambios ambientales reflejados en las precipitaciones, principalmente en el cambio de temperatura, que en sectores como el agro, por ejemplo, ha hecho que las zonas se empiecen a trasladar un poco más al sur, ¿cierto?, por este tema de la escasez de agua. Pero ¿cómo repercute al océano? Porque como decías tú al comienzo, el océano es como una caja negra, en donde nosotros vamos, ¿cierto?, y vemos el horizonte, las olas, pero ¿qué pasa debajo del mar con el cambio climático? Exactamente. Bueno, mira, hay varios efectos del cambio climático en el océano. El más evidente y que siempre estamos escuchando es el calentamiento del océano, ¿cierto? Se sabe, ¿cierto?, que había un aumento prácticamente de 1 grado desde el año 1900 en el océano, y eso, que pareciera de repente algo bajo, es enorme. Es enorme porque significa, entre otras cosas, ¿cierto?, que
aparte de varios cambios que te voy a mencionar en un minuto, entre otras cosas, digamos, significa que aumenta el derretimiento, por ejemplo, de los casquetes polares, ¿cierto? De los glaciares, que obviamente nos lleva a otro de los efectos que genera el cambio climático en el océano, que es el aumento del nivel del mar. Sabemos que en los últimos años ya se ha estado hablando de los primeros pueblos completos que han tenido que desplazarse y que han tenido que emigrar, digamos, claro, producto del cambio climático, porque hay muchas islas del Océano Pacífico que son muy bajas, ¿cierto? Y producto del aumento del nivel del océano ya están completamente cubiertas por agua. Entonces, claro, esos son efectos concretos que estamos viendo en la población en distintas partes. Pero hay otros efectos que no necesariamente son tan evidentes para la gente, que es, por ejemplo, la acidificación del océano, que el océano se está poniendo cada vez más ácido. Y de hecho, en la actualidad, las cifras indican que está 30% más ácido de lo que debiese estar, digamos, o de lo que tradicionalmente ha estado. Y eso es un efecto gigantesco que tiene muchas consecuencias en la biodiversidad y, por supuesto, en todos nosotros. Y lo otro, que eso yo creo que sí lo hemos estado percibiendo fuertemente, ¿cierto? Tiene que ver con el aumento de los eventos climáticos extremos. Que cada vez existan, uno ve un invierno, ¿cierto?, con cada vez más anuncios de marejada, con destrucción del borde costero y de la infraestructura, con playas que han ido desapareciendo en muchas partes del país, ¿cierto?, y que algunas que no se han logrado recuperar como se recuperaban tradicionalmente. Y obviamente eso es algo que la gente percibe. Hay modelos que nos están mostrando y publicaciones que hemos visto de colegas, ¿cierto?, que muestran que, entre otras cosas, el aumento de estos eventos extremos muchas veces también están asociados a otros procesos como el Niño. Quizás algunos han escuchado hablar sobre el Niño, hay periodos, ¿cierto?, años niños, que ocurren cada 7, 10 años, algo así, y donde normalmente aumentan las temperaturas y te aumentan las precipitaciones, y muchas veces se producen cortes de camino, ¿cierto? Y aluviones y muchos eventos climáticos extremos. Bueno, los modelos muestran que por el producto del cambio climático, los niños van a ser mucho más frecuentes y mucho más violentos y más extremos que en el pasado. Eso quiere decir... Eso tiene efectos gigantescos para todos. ¿Eso quiere decir más lluvioso? Significa de todo, porque ojalá el niño fuera solamente más lluvia, digamos, pero desafortunadamente está asociado con muchas otras cosas. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Niño, ¿cierto?, es que ojalá fuese una lluvia que fuese distribuida de una manera más homogénea y que fuera menos dañina, pero el problema es que son eventos extremos brutales, entonces en vez de caer la lluvia que cae en un mes, ¿cierto?, te cae en 2 días. Y eso no es beneficioso para nada, porque eso genera efectos en los cultivos, genera efectos en los sistemas de embalse que se taponean y que no necesariamente son capaces de embalsar todo eso, genera efectos en aluviones, ¿cierto?, en zonas áridas. Uno dice, oye, fantástico que haya un poco de lluvia en zonas más áridas, claro, pero si te cae una cantidad de precipitación que deberían caer en 5 años dentro de 24 horas, probablemente lo que vamos a tener son, ¿cierto?, pueblos que desaparecen, gente que muere bajo el barro. No es agua que nos sirve, ¿me entiendes? Claro. Ese es el problema que tenemos. ¿Ya? Entonces, no es, o sea, sí, aumento de precipitaciones, pero no en la manera que nos sirve parcializada, ¿cierto?, para que fuese de alguna manera aprovechada de manera razonable. Lamentablemente no es así y eso es lo que nos genera problemas tremendos. Entonces, todos los modelos apuntan a eso y eso significa, es una luz de alerta que tenemos que estar preparados. Y esa preparación, a ver, hemos llegado a un momento donde los efectos del cambio climático, incluso con todos los cambios que se están tratando de generar en Chile y en el mundo, ¿cierto?, de revertir el uso de los combustibles fósiles y todo eso, no va a ser un cambio que nosotros vamos a ver de la noche a la mañana. Es un cambio que se va a demorar varios años en llegar. Porque hasta ahora lo que hemos hecho, ¿cierto?, es generar el efecto contrario durante décadas. Y eso significa que muchos de los efectos que sabemos que van a ocurrir producto del cambio climático, aunque dejemos de hacer todo lo que queramos dejar hacer el día de hoy, no se van a ver los resultados hasta varios años más y por lo tanto la única manera es buscar medidas de adaptación al cambio climático.
O sea, en la práctica las poblaciones tienen que empezar a adaptarse. Saber que ya no van a poder construir en el borde costero donde lo hacían, saber que si vivíamos en una isla que era paradisíaca, maravillosa, probablemente ya no voy a poder hacerlo, saber que hay periodos del año donde a mí me gustaba salir al mar, ¿cierto? O podíamos hacer actividad pesquera, probablemente no se va a poder. Entonces hay muchas cosas en las que hay que empezar a adaptarse para estos efectos del cambio climático. Carlos, y Ahora, sí, respecto a la acidificación, porque sí, hay un tema ahí que bueno, el mar contribuye de una manera inmensa a la captura de dióxido de el carbono. CO2, sí. Claro, o sea, es casi un tercio de todo lo que puede captar el planeta. Así es. Entonces, ¿cómo afecta la acidificación justamente a las algas marinas, a los corales, a la vida que en este momento nos está ayudando a reducir la temperatura? Claro. Bueno, mira, lo que tú dices es muy cierto, ¿cierto? El principal captador de CO2 atmosférico es el océano, eso está claro, digamos, y hay una serie de procesos químicos que ocurren cuando ese CO2 es captado por el océano, ¿cierto? Y que en la práctica se traducen que en compuestos químicos, ¿cierto? Que aumentan la acidez. Se producen ácido carbónico y otros ácidos, ¿cierto? Que aumentan la acidez del océano. Y esto es exactamente, a ver, la acidez neutra, ¿cierto? Son aproximadamente, perdón, esto es como, imaginarte, a ver, alguna vez habrán hecho algún experimento en el colegio, ¿cierto? Con la Coca-Cola. La Coca-Cola es un ácido prácticamente. Y resulta que tiene un pH un poco, bastante ácido, pero genera efectos tremendos, digamos. Lo utilizan hasta para poder soltar las tuercas que están oxidadas. Entonces, son capaces de generar y disolver incluso metal, las sustancias más ácidas. Lo que ocurre en el océano se acidifica y por una serie de reacciones químicas además, ¿cierto? Hay sustancias que naturalmente están dispuestas o que están disponibles, ¿cierto? Para que los animales que viven ahí, como los corales o todos los organismos que tienen conchas, por ejemplo, los locos, las lapas, ¿cierto? O las jaivas que también tienen caparazones con carbonato de calcio, no pueden formar eso o no pueden formar con el grosor que requieren. Y estamos hablando muchas veces de mariscos que quedan con conchas muy, muy frágiles y por lo tanto no sobreviven o quedan muy expuestos a sus depredadores o a la actividad de pesca. Tenemos efectos en las formaciones de los arrecifes de coral que no son capaces de formar los esqueletos y por lo tanto se empiezan a morir. Y hay blanqueamiento de corales también. Esos efectos que se están viendo, bueno, en Chile tenemos comunidades de corales, sobre todo en las islas oceánicas, ¿cierto? Corales como los típicos más tropicales o subtropicales, pero también tenemos otras especies de corales en aguas más frías que también se ven afectados por este tipo por esta acidificación del océano. Y claramente esa acidificación del océano, ¿cierto? Es un problema que también nos va a rebotar directamente al ser humano. O sea, aquí no es solamente que se muera el arrecife coral o que los organismos no puedan formar sus conchas, sino que en la práctica significa que disminuye la cantidad también de recursos que están disponibles, de los que nos alimentamos incluso. Entonces, el efecto es tremendo. Y muchas de estas especies, no te olvides, tienen roles que son fundamentales en la regulación de los ecosistemas. Si estas especies no están, si estas especies no son capaces de formar su esqueleto, si estas especies no son capaces de cumplir su rol, lo que tenemos es un océano que está absolutamente desbalanceado y que se está yendo, ¿cierto?, hacia unas fases que son absolutamente poco sanas y que no nos van a permitir mantener los procesos como están ocurriendo actualmente y por lo tanto amenazar todo nuestro estilo de vida en tierra. Bueno, importantísimo entonces cómo manejar, cómo hacer gestión de esto, ¿cierto? Y quizá, así como también se hace a nivel terrestre, pasar de un estadio no de conservación, sino que de regeneración. Entonces, podamos crear ambientes más propicios para que justamente se vuelva a crear un mayor volumen de estas especies, ¿cierto? Exacto. Tú sabes que una de las herramientas que por supuesto se utiliza bastante
para mitigar los efectos del cambio climático son las áreas protegidas, de hecho. Tú hablabas en tierra, pero en el mar también existen las áreas marinas protegidas, y las áreas marinas protegidas son fundamentales porque en la práctica funcionan como verdaderos amortiguadores. Yo te hablaba al inicio, ¿cierto?, sobre las distintas amenazas. Las áreas que están en buen estado, donde los ecosistemas funcionan bien y que están protegidas, ¿cierto?, normalmente son mucho más resilientes, o sea, mucho más resistentes y capaces de responder a las amenazas. Entonces, si yo tengo amenazas que se combinan, por ejemplo, sobrepesca y cambio climático y contaminación, probablemente esos ecosistemas desaparecen o se ven afectados hasta niveles que a veces son irreversibles. Pero si tenemos áreas que están protegidas y que están en excelente estado, protegidas contra la sobrepesca, contra la contaminación y contra muchos otros efectos, ¿cierto?, son mucho más resilientes a los impactos del cambio climático. Funcionan como verdaderos amortiguadores de los impactos del cambio climático. En este caso, Carlos, ¿cómo ves tú que el país está afrontando eso justamente? Vemos que se está, a través de la política de adaptación al cambio climático, se crea un plan de adaptación justamente para pesca y agricultura. Vemos que hay tendencia, ¿cierto?, a nivel del Ministerio de Medio Ambiente a aumentar la superficie de áreas protegidas. Si nos puedes contar un poco eso, cómo ha sido la intención y también quizás qué es lo que aún nos falta como país para ponernos serios con esto. Sí, bueno, Chile ha hecho avances bien sustanciales respecto a la creación de áreas protegidas. Todo esto basado en acuerdos internacionales. Dentro de Naciones Unidas, el Convenio de la Diversidad Biológica hace que cientos de países, ¿cierto?, hayan acordado objetivos de protección de tierra y del mar. De hecho, esos objetivos, y hay una meta específica que tiene que ver con la protección del 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales, y el 10% de las zonas marinas y costeras, ¿cierto?, se cumple este año, el año 2020. Esa es una meta global. Chile entonces se comprometió a proteger el 10% de esos ecosistemas marinos para el año 2020. Y ha hecho un avance gigantesco desde cuando se comprometió a ahora. Cuando se comprometió Chile, tenía un 0,03% de su zona económica exclusiva protegida. La zona económica exclusiva son aproximadamente 200 millas náuticas que son de territorio que es administrado por Chile y donde Chile puede hacer uso exclusivo de los recursos que están ahí. Cuando hablamos de 200 millas náuticas son aproximadamente 380 kilómetros, imagínense eso, ¿ya? Y toda esa franja, ¿cierto?, alrededor, o sea, a lo largo del continente, es territorio, zona económica exclusiva de Chile. En ese momento tenía Chile protegido 0,03%. Y en los últimos años lo que ha hecho son avances gigantescos, del año 2010 en adelante, aumentó su zona protegida, pero brutalmente, de tal manera que en la actualidad el 41% de la zona económica exclusiva de Chile está protegida. Entonces, claro, Chile se había comprometido a proteger un 10%, pero esa protección del 10% tenía que ser representativa del punto de vista ecosistémico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los distintos ecosistemas marinos estuviesen protegidos al 10%. Chile ha hecho unos avances gigantescos, como de 41% de la zona económica exclusiva protegida, pero el 90% de esa protección corresponde a áreas que están alrededor de las islas oceánicas chilenas. ¿Cuáles son las islas oceánicas chilenas? El sistema que está formado por Isla de Pascua, Rapa Nui, ¿cierto?, y Sala y Gómez, que están lejísimos, a casi 4.000 kilómetros del continente. Las islas desventuradas, San Félix, San Ambrosio, que quedan aproximadamente a 800 kilómetros frente a Caldera, y el archipiélago de Juan Fernández, ¿cierto?, que queda a 800 kilómetros aproximadamente frente a San Antonio. Esas son las islas oceánicas chilenas. En este momento, la zona económica exclusiva, las mismas 200 millas, alrededor de esas islas está prácticamente toda protegida. La zona económica exclusiva de Isla de Pascua y Sala y Gómez está 100% protegida, las desventuradas 3/4 partes y Juan Fernández prácticamente 3/4 partes también. Y por lo tanto se ha hecho un esfuerzo gigantesco, se ha avanzado mucho, pero el problema es cuando vemos el continente. Hay un área nueva que se creó recién al sur del Cabo de Hornos, ¿cierto?, el Parque Marino
Islas Diego Ramírez, Paso Drake, que está realmente en el extremo sur, donde muy poca gente vive, pero el resto del continente, donde están el gran ecosistema de la corriente de Humboldt, ¿cierto? Que es un ecosistema que ha sido definido como prioritario para su conservación a nivel global, no tiene prácticamente protección. O sea, hay pequeñas áreas muy, muy chiquititas y la verdad es que los niveles de protección del 10% que Chile está comprometido, ¿cierto? Hay niveles del 0,02, 0,01% de protección en algunas zonas. Realmente ahí es donde está el mayor déficit y donde hay que hacer los grandes esfuerzos. Estamos bien con las islas oceánicas, estamos bien con el extremo sur, pero donde vive el 99% de la población de Chile es donde falta crear figuras de protección. Está clarísimo desde el punto de vista científico, ¿cierto?, de que esas áreas son prioritarias, que son importantísimas para la protección, pero la razón para que no estén protegidas es porque hay muchos usuarios y por lo tanto es políticamente complejo crear áreas, ¿cierto?, que excluyan a veces o que regulen o restrinjan actividades humanas. Y por eso es que se ha avanzado tan lento en la protección de la zona económica exclusiva continental. Y respecto, porque se hace, como tú lo explicas, un escenario muy complejo, ¿cierto? Hay muchos sectores económicos ahí, industriales, involucrados con la conservación. Pero tomando quizás buenas prácticas que se han desarrollado en otros países respecto a la conservación un poco más sustentable, ¿cierto? Mezclando ecosistemas con sistemas productivos. ¿Hay alguna experiencia que quizás Chile pudiese seguir como una mirada un poco más sustentable respecto a eso? Sin duda, y experiencia, te digo, el mejor ejemplo es Australia. Mira, lo que yo te decía de proteger estas islas oceánicas, ¿cierto? ¿Por qué se avanza mucho en proteger las islas oceánicas? Es porque son territorios donde muchas de esas islas están deshabitadas, u otras tienen poblaciones muy pequeñitas, ¿cierto? La población de Juan Fernández son 900 personas, Rapa Nui son 7.000, ¿cierto? No más que eso. Claro. Y por lo tanto los conflictos de uso son muy bajos, comparado con millones de personas que viven asociadas al continente. Pero ese problema no lo tiene solo Chile, lo tienen todos los países que tienen islas oceánicas. Cuando uno ve los grandes avances que ha hecho Estados Unidos o Francia, ¿cierto?, en protección de sus océanos, no es gracias a la protección que han hecho de sus aguas continentales, es gracias a la protección que han hecho de islas oceánicas deshabitadas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene unos santuarios gigantescos en medio del Pacífico, en las islas del norte de Hawái, donde no vive nadie, o en otras islas del Pacífico, ¿cierto?, que están completamente deshabitadas y donde ellos pueden proteger grandes extensiones. Pero a diferencia de eso, que pasa en muchos países, ¿cierto?, Australia es un líder desde el punto de vista de protección y creación de grandes áreas en zonas costeras, frente a las ciudades, donde hay múltiples actividades, ¿cierto? Y ellos han sido capaces de compatibilizar la protección de la biodiversidad, ¿cierto?, y de los servicios que los ecosistemas nos prestan al humano, a través de instrumentos que son áreas marinas protegidas de múltiples usos. Y en esas hay zonas que se dedican solamente a la conservación, se puede hacer pesca, distintos tipos de pesca, actividades turísticas, incluso minería submarina en algunos casos también. O sea, esa posibilidad está y hay modelos que tienen decenas de años de éxito, como por ejemplo el Parque Marino de la Gran Barrera en Australia. Es un área marina protegida de múltiples usos que tiene 2.000 kilómetros de largo. O sea, para que no hagamos la idea, entre Santiago y Punta Arenas o entre Santiago y Arica. Y esa es un área gigantesca, monstruosa, ¿cierto? Y que tiene una zonificación complejísima, ¿cierto? Pero muchas actividades productivas al interior, pero se logran además los objetivos de conservación. Entonces es absolutamente compatible y eso es un tema muy importante dejar claro. A veces uno escucha, mira, si se protege entonces se va a frenar el desarrollo. No, eso es un cuento. Está muy demostrado, ¿cierto?, que las áreas protegidas son instrumentos que son importantísimos, fomentan el desarrollo, ¿cierto?, pero no cualquier tipo de desarrollo. Eso es tremendamente importante. Estamos pensando, ¿cierto?, en desarrollo que sea sustentable. Y a veces nos cuesta ver, ¿cierto?, que el desarrollo o obtener ganancias económicas, ¿cierto?, a costa del medio ambiente, claramente es un riesgo tremendo y que se nos va a devolver siempre en el futuro. Bueno,
claro, ejemplo quizás esta misma pandemia, ¿cierto? Y todo lo que ha causado en términos de vida y que nace como ya muchos ecólogos lo han comprobado a partir de un tema ahí de biodiversidad, ¿cierto? De conservación, de intervención humana e Así interacción es, con la naturaleza. así es. En ese contexto, Carlos, ¿qué crees tú que tendría que hacer un poco la ciudadanía para poder ayudar a esta conservación? Mm. Desde su rol de habitante, de turista. Mira, volvemos siempre a lo que te dije hace un rato. Lo primero es que tiene que informarse. Eh, Tener cuidado también de dónde se está informando. Muchas veces nos encontramos con opiniones, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía basadas en, mira, lo que yo leí en el diario no sé cuánto y todo eso, y muchas veces sabemos, ¿cierto?, que son noticias que están pagadas por, eh, a veces, industria que tiene alto impacto también en la biodiversidad o en el medio ambiente. Eso nosotros lo vemos permanentemente, ¿eh? Nosotros tenemos conflictos de ese tipo, por ejemplo, acá en la cuarta región. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del famoso proyecto minero Dominga. El proyecto minero Dominga, ¿cierto? Es un proyecto que ha sido rechazado en varias instancias, pero que sin embargo sigue haciendo campaña publicitaria a través de los medios de prensa, ¿cierto? Ellos pagan para eso, para que la gente crea que es importante que este proyecto esté y que este proyecto va a ser la gran salvación a la cesantía y muchas cosas así. Entonces, ahí hay una responsabilidad fundamental. Que la gente se informe bien y revise bien de dónde está sacando la información. Una vez que la gente esté bien informada, por supuesto que puede generar varias cosas. Aparte del cambio de hábitos que decíamos al inicio, ¿cierto? Que es fundamental, donde cada uno puede aportar su granito de arena, ¿cierto? Es también exigir a las autoridades, ¿cierto?, de que las políticas de desarrollo sean realmente políticas de desarrollo que puedan tener un desarrollo sustentable. O sea, si la política de desarrollo significa, mira, sabes que yo voy a meter más termoeléctrica o desarrollo de actividades altamente contaminantes, es indudable que la ciudadanía tiene que seguir. No, nosotros queremos que realmente apuntemos a que estas políticas vayan hacia las energías renovables, ¿cierto? Hacia actividades que tengan menor impacto, a evitar cosas que actualmente en otros países se están evitando porque ya vienen de vuelta y se han dado cuenta que han sido desastrosas. Entonces, y en Chile, lamentablemente, seguimos todavía con una mentalidad de país subdesarrollado. O sea, nosotros vemos lo que sucede. Cuando uno ve los datos de salud pública, por ejemplo, en comunas como Liguera, donde se quiere instalar Dominga, ¿cierto? Estamos hablando de que las tasas de incidencia de mortalidad infantil, o sea, menos de un año, son 3 veces más grandes que las que tiene toda la región de Coquimbo y todo el país. Las tasas de enfermedades de cáncer y enfermedades respiratorias asociadas a la actividad minera, lo mismo. Y sin embargo, se sigue pensando en que la alternativa de desarrollo, ¿cierto?, es poner una mega minería, ¿cierto?, que impacte, que contamine, todo eso, porque es una manera rápida de obtener recursos. ¿Te fijas? Es un cambio de mentalidad completamente a un desarrollo extractivista hacia un desarrollo que sea sustentable. Y ahí es donde tenemos un tema que Desafío. pasa también, sí, un desafío y que pasa también por la educación, ¿eh? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la gente? Totalmente. Carlos, y bueno, para ir finalizando esta interesantísima conversación, ya nos hablabas de estos desafíos y quería preguntarte lo que siempre cerramos con una pregunta que justamente en la posición en la actual que estamos hoy día ante el confinamiento y todo lo que esto, lo malo que ha producido, ¿cierto? Pero también viendo desde un sentido de aprendizaje, esperanzador hasta quizás esta nueva normalidad que podríamos retomar a partir de una conciencia un poco más consciente, por decirlo así, valga la redundancia. ¿Qué aprendizajes ves tú, qué oportunidades ves justamente de estos cambios sociales, de este despertar, que podrían ser a lo mejor esos ejes para poder tener un desarrollo marino un poco más sustentable, una educación, un cambio político o quizás desde la investigación? ¿Dónde ves tú quizás esas posibilidades a partir de este contexto?
Bueno, el confinamiento ha significado que también nos ha permitido informarnos bastante, ¿ah? La gente tiene harto tiempo ahora para pasar frente a pantallas muchas veces y nutrirse de mucha información que está circulando. Nos ha permitido también que se han generado muchos escenarios de discusión sobre estos temas, foros de discusión, ¿cierto? Donde la gente también puede estar enterándose de cuáles son los problemas y qué cosas se pueden estar haciendo. Yo creo que todas esas cosas son oportunidades gigantescas. Y lo otro, digamos, es que lo mismo dijiste tú hace un rato, ¿cierto? Hay varios estudios que muestran, ¿cierto?, que esto está asociado a un mal manejo de la biodiversidad, lo dijiste hace un rato, ¿cierto? Y sabemos también que las respuestas que vienen desde la ciencia muestran también que ecosistemas que estén en buen estado probablemente son más resilientes, sistemas que están en buen estado probablemente permitirían que no existan rebrotes o que se eviten nuevas pandemias en el futuro o que se retrasen nuevas pandemias en el futuro. Entonces te das cuenta que nosotros deberíamos aprender de todo esto para no seguir con el mismo estilo de vida de antes. O sea, si antes estábamos pensando, ¿cierto? Todo, mira, sé que estoy esperando que salga el celular del año para cambiarlo y todo eso. ¿Necesitas eso realmente? Definitivamente no. A mí mis hijos me retan, ¿cierto? Porque yo tengo un ladrillo, no tengo un celular, pero a mí me sirve para lo que yo necesito, nada más que para eso. No, pero ¿cómo hay que tener esa cuestión? Bueno, tenemos que pensar, no podemos seguir con el mismo nivel de consumismo que tenemos en Chile. Hace poco estaba saliendo en las noticias, ¿cierto?, que ya ahora en el mes de mayo ya nos habíamos gastado nuestro planeta, nuestro país, ¿cierto? Tú sabes lo que se habla La huella ecológica. de la huella ecológica, ¿cierto? Claro. Chile ya la sobrepasó en mayo. Y estamos en el planeta, estamos necesitando prácticamente 2 planetas al año, un poquito más, ¿cierto? Entonces, si es así, ¿qué significa? Tengo que dejar de ser consumista, tengo que dejar de pensar que esto es una carrera loca de comprar cosas, tengo que dejar de utilizar plásticos de un solo uso, tengo que cambiar hábitos. Y si no aprendimos con esto, que se supone que hemos tenido tiempo para reflexionar y para ver evidencia, bueno, quiere decir que entonces estamos absolutamente condenados, que no hay esperanza. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, digamos, agarrarnos de esto, claro, y generar cambios y no volver a lo mismo que estábamos antes. Una conciencia personal que debe sin duda evolucionar, ¿cierto? Bueno, y que nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades, claro, también, y ejercer ese derecho también cuando votemos. Porque no podemos estar pensando, ¿cierto?, que los representantes que nosotros votamos en el Parlamento, como presidente, o los alcaldes, ¿cierto?, sean gente que solamente esté preocupada, no sé, pues de generar más plata. ¿Eso es lo que necesitamos? Claro. No, yo creo que eso es parte de... Pero aquí necesitamos personas que realmente tengan propuestas concretas hacia un cambio real. Este estilo de vida que llevamos en Chile no es sustentable. Y si nosotros no hacemos un giro, esto lo único que tiene, ¿cierto?, es un panorama negro en el futuro. Bueno, Carlos, te doy las gracias por compartirnos toda esta interesante información sobre cómo el océano, ¿cierto?, cumple un rol fundamental en nuestras vidas y cómo también a nivel nacional se están haciendo algunos avances que deberíamos conocer, ¿cierto?, deberíamos interiorizarnos y también cómo como ciudadanos deberíamos también repensar justamente lo que ya conversamos, repensar nuestros estilos de vida para poder ser mucho más sustentables y respetuosos con el medio ambiente. Exacto. No sé si te quieres despedir con algo. No, dar gracias por la invitación y saludar a todos, ¿cierto?, los que están escuchando y quizás un último mensaje, ¿cierto? Hay esperanza, pero requiere que todos cumplamos un rol, digamos. Realmente tenemos que ponernos las pilas. Si no nos ponemos las pilas, no pasa nada. El cambio parte por uno. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Carlos, director del Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Isla Oceánica de la Universidad Católica del Norte. Así que me despido y los dejo invitados para un próximo capítulo. Atento con nuestras redes sociales de Utalca Sustentable Campus TV, ya que ahí pueden ver los próximos capítulos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao, gracias.